Soy de la Ciudad de México. Cuando yo estaba adolescente, a la edad de 18 años, me involucré con una persona mucho mayor que yo. Él me secuestró y desafortunadamente él pertenecía a una banda de secuestradores de adolescentes. Me obligaban a prostituirme. Fue muy difícil. Intenté muchas veces escapar y siempre me encontraron. Y ahí tuve un resentimiento muy grande hacia Dios. Y yo le gritaba, ¿por qué me haces esto? Pero cuando salí de ello y regresé, aparte de todo lo legal y todo lo que pasamos, mi prioridad, no pude regresar con ellos porque me daba miedo que me encontraran y los mataran o me mataran a mí. Y intenté de tener una vida diferente y normal, con una máscara muy grande, porque por dentro siempre estaba destrozada y muy decepcionada de Dios, aunque le pedía que me ayudara. Y así que me quedé a empezar de nuevo. Y empecé a estudiar inteligencia emocional. Cuando estuve en inteligencia emocional y cuando me separé, me interesó también la salud mental de mis hijas. Así que nos fuimos nuevamente al psicólogo las tres. Y me di cuenta de las heridas tan profundas que yo tenía y que yo estaba lastimando a mis hijas. No entendían la depresión y la neurosis que yo tenía y la soledad. Y conocí los programas de 12 Pasos. Cuando me volví cristiana, a la par de estar en los grupos, me invitaron a la iglesia metodista. Así que empecé a servir en la iglesia y empezaron un programa de misionera laica latinas. Conocí el programa Celebremos la Recuperación. Celebremos la Recuperación lo tiene también en español. Y cuando yo lo leí, me di cuenta que tanto el grupo al que yo asistía y Celebremos la Recuperación, les faltaba a uno una cosa, a otro otra cosa. Y con la experiencia que yo tenía y con todos los libros que yo he leído, me di cuenta que podía tal vez integrar cada paso con otros temas para que fueran más entendibles, como yo lo entendía. Y fue como empecé Enciendo una Luz. Y Enciendo una Luz trata de ayudar a ese alcohólico, a ese drogadicto, a esa mamá que está viviendo soledad, a esas muchachas que callan lo que pasa para sanar su herida. Pero cuando trabajamos esas heridas y empezamos a reconocer nuestros defectos, nos damos cuenta por qué estamos enojados con él. Entonces lo que yo he hecho en Enciende una Luz es llevar al ser humano a reconocer primeramente sus defectos de carácter o pecados capitales, conocer sus heridas del alma desde la infancia y de ahí empezar, después de sanar, encontrar a Dios como su poder superior. Y es lo que hacemos en Enciende una Luz. El reto de luchar contra el uso y el abuso de sustancias es algo muy difícil para cualquier ser humano. Para una persona que es miembro de una comunidad históricamente marginada, es un reto aún mayor. Enciende una Luz ha sido un espacio que ha abierto sus puertas para mucha gente y ha sido precisamente eso, una luz para cada persona que se ha acercado a ese espacio. Mi hermana y amiga Ivette Toriz y el equipo que le apoya en esta labor, esta creación de este espacio de Enciende una Luz para el acompañamiento, el apoyo. Bueno, lo que está en la línea es, como iglesia local y como la iglesia en general, estamos yendo en contra del mandato de Dios, de Jesucristo, de hacer discípulos, enseñarles y incluirles en la vida de la iglesia. Lo que está en la línea es la relevancia de la iglesia en el mundo. La iglesia tiene el deber y la responsabilidad de apoyar a esta comunidad. Soy de México y crecí en la ciudad de Nazas, Durango. Pues yo empecé a usar alcohol desde que empecé como a los 14 o 15 años. Empecé a tomar cuando salía a los bailes o a las discos que les llaman aquí, ¿verdad?
Y así seguí con ese tipo de vida. Cada vez que asistía a los bailes, pues se me fue haciendo una adicción. ¿Cómo fui que supe? Fue una vez que me empecé a asistir aquí con Ivette al grupo. Porque pues yo pienso que como todo alcohólico, drogadito, ¿verdad? La primera es no aceptar lo que se nos dice. Y cuando yo empecé a escucharla a ella, los temas que daba y todo, fue cuando empecé yo pues a hacer ese punto, a aceptar de que pues que sí, yo era una alcohólica. Yo pienso que la parte más bonita que he obtenido de esto es saber disfrutar de una fiesta y no estar ebria con lo que es el alcohol, ¿verdad? Eso me hizo a mí sentirme pues otra persona, porque sé que puedo disfrutar de una fiesta sin tomar alcohol. Y también lo que ha cambiado en mi vida es mi carácter, porque he sido una persona muy fuerte de carácter. En el futuro quisiera pues que hubiera más agrupaciones, ¿verdad?, de autoayuda para tanto joven que se está yendo a las adicciones, y que esto crezca. Y para mí, en mi caso personal, pues mientras que Dios me siga dando las fuerzas, pues seguir apoyando a donde se me llame. A mí me encantaría que todas las comunidades de fe tuvieran un enciendo en la luz. Yo quiero soñar un poco y me encantaría que aquí en La Semilla Encienda una Luz fuera como la escuela para otros misioneros laicos o para otras personas que quisieran tener este grupo de ayuda al prójimo verdadero y mutuo, y así ayudar un poquito a encender la luz de la oscuridad de todas las personas que sufren.